El 11 de julio a las 4 de la tarde, en reacción a las protestas pacíficas, masivas e inéditas en más de 60 localidades de Cuba, Miguel Díaz-Canel compareció en vivo en la televisión nacional y dio la orden para reprimir. La orden de combate está dada a la calle de los revolucionarios. Miles de manifestantes fueron reprimidos con abuso de la fuerza, violencia y armas de fuego. Agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, policías uniformados y tropas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias reprimieron con palos, gas pimienta y balas de goma. Videos difundidos registran disparos contra población civil con balas reales. En la noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio, luego de un apagón de Internet, para contener las denuncias y evitar que se reorganizaran las protestas, la policía y las tropas especiales ingresaron armados a los barrios con canes, carros y autobuses blindados. Videos y reportes mostraron golpes con palos, disparos y detenciones a personas en sus viviendas. Al menos 2 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Lluís Laurencio el 12 de julio en el barrio de La Guinera y Cristian Barrera en Matanzas, según informaron las autoridades, en una persecución por intento de salida del país en el contexto de la represión de las protestas, quien había sido reportado como desaparecido desde el 12 de julio. Que se conozca, ningún oficial ha sido sancionado por estas actuaciones, perpetuándose la impunidad. Hasta las fechas, las autoridades cubanas no han dado cifras completas sobre la cantidad de personas arrestadas por participar en las protestas, incluidos menores de edad. No obstante, desde el mismo 11 de julio, las organizaciones Justicia 11J y Cubalex iniciamos un registro de más de 100 personas detenidas, la mayoría reportadas en desaparición forzada en ese momento. Además, cientos de activistas fueron sometidos a vigilancia policial para evitar que salieran a las calles, mientras otro grupo fue detenido antes de llegar a las protestas, como fue el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el líder opositor José Daniel Ferrer, quienes continúan privados de la libertad. Las detenciones continuaron hasta el mes de septiembre y las cifras totales de detenidos ha ido aumentando de manera gradual. Hoy nuestro registro público de actualización en tiempo real da cuenta de un total de 1.477 personas detenidas, de ellas 728 aún continúan privadas de libertad. Cada vez que se publica una sentencia injusta, una familia decide romper el silencio. Los manifestantes que participaron el 11 de julio en estas protestas masivas formaban parte de grupos diversos de la sociedad de varias generaciones, pero el régimen cubano aprovechó este contexto para encarcelar a una treintena de periodistas y comunicadores comunitarios, de los cuales 3 siguen en prisión con condenas hasta 12 años, como es el caso de Jorge Bello Domínguez. Más de 100 activistas o defensores de derechos humanos de grupos como UNPACO, las Damas de Blanco, el Movimiento de Opositores por una Nueva República, Cuba Independiente y Democrática, el Movimiento San Isidro, 27N, la Asociación de Yorubas Libres, incluyendo algunas de las figuras más visibles como Félix Navarro y su hija Saily, condenados a 9 y 8 años. En septiembre, la plataforma Archipiélago comenzó a organizar otra protesta pública para el mes de noviembre, con el objetivo de reclamar la libertad de los presos. En relación con esta iniciativa, nuestro grupo registró la detención de al menos 103 personas, además de actos de repudio, sitios policiales en los domicilios de activistas, cortes selectivos de Internet e interrogatorios. De las 8 personas que permanecen en prisión condenadas en juicio sumario sin garantías procesales, la mitad son activistas. También permanece en prisión por esta convocatoria el profesor universitario retirado Pedro Albert Sánchez, de 65 años, que marchó el 11 de julio y continúa hoy sin cargos o fecha de juicio. En noviembre la mayoría de los juicios no había ocurrido y las sentencias que se conocían llegaban a los 10 años. Luego de esta convocatoria se comenzaron a anunciar peticiones fiscales con sanciones de hasta 30 años, es decir, se agravó el uso de la represión judicial con carácter ejemplarizante. Hasta nuestra última actualización hemos registrado la ejecución de juicios a casi 600 manifestantes y al menos otros 90 están pendientes. Este número es inferior a las cifras ofrecidas oficialmente por la Fiscalía General de la República, de 790 manifestantes procesados por la vía judicial. Nos preocupan los cientos de casos que aún no hemos podido documentar. Solamente 6 personas han sido absueltas, 11 han sido beneficiadas con sobreseimiento y poco más de 100 han sido multadas. Las sanciones alcanzan los 30 años a personas entre los 16 y los 75 años de edad, para un total de más de 4.500 años de privación de libertad antes de la apelación. Muy pocas personas han sido beneficiadas con trabajo correccional sin internamiento o libertad limitada. Los tribunales se han demorado en dictar sentencias hasta más de 4 meses, prolongando el sufrimiento de las familias.
Estos juicios han transcurrido sin respetar las más básicas garantías del debido proceso, sin acceso a abogados independientes, con tribunales militarizados y violando el derecho a la publicidad. Muchos jueces y fiscales implicados en estos procesos han sido entrenados por el gobierno de Rusia. Los delitos imputados han sido comunes, por lo general, como desórdenes públicos, desacato, atentados, con la intención de presentar a los manifestantes como delincuentes o maleantes y definir las protestas como sucesos violentos. Sin embargo, un grupo considerable ha sido procesado por delitos contra la seguridad del Estado con un matiz político. 168 personas han sido condenadas por el delito de sedición, la mayoría de los barrios más desfavorecidos de La Habana, y 68 por el delito de sabotaje. Las madres y familiares de los manifestantes que han decidido denunciar estas violaciones han sufrido acoso y persecución por parte de la seguridad del Estado. El 31 de enero, 14 familiares de acusados y activistas, incluida una coordinadora de justicia, un CJ, fueron detenidos arbitrariamente fuera de un tribunal solamente por enlazar sus manos y gritar libertad. Carolina Barrero, acá presente, y Camila Rodríguez, coordinadora de justicia, un CJ, estuvieron entre ellas. Camila permaneció un mes bajo prisión domiciliaria ilegal después de ser liberada, bajo amenazas de procesarla por intentar organizar un movimiento de madres. En ese juicio, precisamente, participaban 7 de los 24 menores que, según nuestros registros, han sido juzgados, la mayoría por el delito político de sedición. Han sido condenados hasta 19 años de prisión. Después de intensas campañas de denuncia en redes sociales y ante los comités contra la tortura y por los derechos del niño de las Naciones Unidas, el día 27 de mayo fueron excarcelados con cambios de medida a trabajo correccional, es decir, trabajo forzado, bajo la supervisión periódica de tribunales y la vigilancia de la policía, y sus sentencias fueron reducidas a 5 años. Estos cambios pretenden mostrar una supuesta voluntad del régimen de rectificar errores y aparentar independencia de poderes. Lejos de eso, solo demuestran la arbitrariedad con que se aplica la ley en Cuba. Esos niños están traumatizados por los abusos sufridos y no han recibido ninguna forma de reparación, solo una modificación de sus castigos. Otros menores permanecen en espera de juicio y al menos 5 cumplirán una sanción a internamiento en centros del Ministerio del Interior. No tuvieron derecho a juicio estos menores de 16 años. Algunos de estos menores padecen de enfermedades crónicas como hipertensión, han contraído dengue, escabiosis, COVID, hepatitis y les ha sido negada la atención médica. También denuncian la escasa alimentación en los centros de detención. La experiencia de estos menores no es única. Cuba ha reconocido que en 2020 se encontraban en centros penitenciarios 662 internos de 16 a 18 años, la mayoría de raza negro-mestiza. Allí conviven con reclusos de mayor edad y que han sido sancionados por delitos desde hurto hasta homicidio. También permanecen en prisión por estas protestas masivas 72 mujeres con condenas que alcanzan los 20 años. La activista Lisandra Góngora, madre de 5 niños, es una de ellas. Fue condenada a 14 años de prisión por sabotaje ante un tribunal militar por vandalizar durante la peor crisis económica que ha vivido el pueblo cubano en los últimos 30 años las tiendas en MLC, establecimientos militares sancionados que pertenecen a CIMEX y a esas entidades militares sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos, que contribuyen a la segregación económica en Cuba, negando el derecho a la alimentación de su población. Las mujeres, las personas afrodescendientes, LGBTIQ, han denunciado tratos crueles y degradantes por motivos de género o perfil racial. Otro grupo especial de vulnerabilidad son las más de 30 personas con discapacidades físicas o mentales, enfermedades crónicas y padecimientos psiquiátricos cuya condición no se ha considerado a la hora de dictar sentencia. Algunas han intentado suicidarse o amenazado con hacerlo. Las personas excarceladas, luego de cumplir sus sanciones, difícilmente podrán reintegrarse a la sociedad. Más de 30 de estas personas han sido forzadas al exilio o han emigrado, la mayoría por corredores irregulares a través de Rusia o Nicaragua, como parte de un éxodo masivo que ya alcanza más de 150.000 personas en un año. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a implementar una nueva política hacia Cuba con la intención de prevenir que esta práctica continúe, no ha reanudado el programa de refugiados, por lo que algunos manifestantes han recurrido incluso a lanzarse al mar. El régimen cubano ha tratado históricamente a sus presos políticos como rehenes que utiliza a cambio de obtener concesiones de gobiernos democráticos. Quiero pedir a los gobiernos democráticos que no sigan participando en este juego macabro. Hacemos un llamado a que la comunidad internacional exija la publicación del número de personas que han sido detenidas como consecuencia de las protestas, con desglose por género, sexo, y de las que han sido puestas a libertad.
También el ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de organizaciones de carácter humanitario como la Cruz Roja, con intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión de todo el país. El último acceso de observadores independientes fue en el año 2003. Muchas gracias por escuchar.